Teníamos un hospital donde había muchas personas mayores, mucha cronicidad y muchas personas muriéndose. Esa es la realidad. Estamos hablando que no había internet, que no había móviles, que lo que había eran unos libros que había que comprar. Estoy hablando del año 90, 1990. Claro. Y ahí, o sea, prácticamente en menos de un año se puso en marcha este proyecto y a la vez empezó el proyecto de QDK. Pero eso es el destino, que a ti te tocara... El inglés otra vez. Por eso siempre digo que el inglés me lleva a muchos sitios. Ya, el nivel es bajo a día de hoy, imagínate en los 90 en España. Claro. Y cuando vino yo le veía cara de disappointment. Y le dije, digo, Joan, te veo que no estás muy contenta. ¿Por qué? Dices que esto no es lo que yo me imaginaba, Marisa. Y yo le dije, claro, tú te imaginas un hospice, digo, que es un centro, digo, todo adecuado, Joan, digo, pero es que eso en España no va a ser. Así empezamos. Y además a Joan no le podías decir que no. No. Bueno, era imposible, imposible decirle a Joan que no, porque transmitía convicción. Todo empezó por el gusto de las cortinas. Sí. Que no lo vio, fíjate. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué alegría estar aquí de nuevo. Hoy, desde luego, es como siempre un día muy especial para todo el equipo, porque voy a entrar directamente en materia. Primero voy a entrar también saludando a la gente del equipo que están aquí conmigo, que siempre se me olvida y luego me regañen. Por lo cual voy a empezar con Alberto. Alberto, corazón, ¿cómo estás tú hoy? ¿Qué tal, April? ¿Sí? Pues un poquito acalorado. ¿Sí? Sí. ¿Has corrido para hacer todo esto? Siempre, he corrido mucho, he notado la ausencia hoy. Sí, ¿verdad? Es verdad. Pero bueno, tenemos ayudante a Elena. Gracias, Elena, por estar aquí. Porque nos falta nuestro querido Lolo. Y no podía haber sido más perfecto el programa de hoy para echar falta a Lolo. Pues sí, la verdad es que sí. Porque el pobre está pasando muy mal, que tiene su madre malita y tiene su padre también malito. Entonces el pobre no ha podido venir. Nada, cuando se le junta, ya sabes, ¿no? Estas cosas se juntan todas. Sí. Pero nada, que de aquí le mandamos muchísima fuerza a Lolo. Exactamente. Un beso, Lolo, para ti. Bueno, pues estamos aquí en un sitio, yo creo que mágico, ¿no? Es que no sé qué palabra poner a estas instalaciones que hay aquí en Benalmádena, que es la Fundación QDK. Y hoy vamos a entrevistar a la gerente y directora médica, que es una persona también absolutamente excepcional, que se llama Marisa Martín Rosselló. Lo de él al final. Marisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo estoy encantada de teneros aquí en nuestra casa y bueno, sí. a ver lo que da de sí este podcast contigo, April. Sí, seguro. Y con Alberto. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Vale. A ver, en primer lugar, estamos aquí en la Fundación QDK, que mucha gente hoy ha hablado de QDK, ven las tiendas, ven que tiene algo que ver con cáncer, de hecho, cuando lo comentas. Yo creo que si no has tenido una persona con cáncer en tu entorno inmediato, no sabes en realidad qué es QDK y mucho menos estas instalaciones. Entonces, vamos paso a paso a conocer QDK. Vale. Pero primero te quiero conocer a ti. Porque, QDK a lo mejor te hace sombra cuando tú en sí eres una persona absolutamente especial dentro del mundo del cáncer. Eres médica, ¿no? De profesión. O sea, tú empezaste con el cáncer. Cuéntame un poco cómo empezaste. Bueno, yo soy geriatra, entonces, aunque la verdad es que yo quería ser pediatra, pero la vida te lleva y a veces hay que fluir. Sí. Y pienso que al final de mi trayectoria a lo mejor acabo cerca de los niños, ya te contaré. Pero sí, yo de formación soy geriatra, trabajaba en un hospital donde llegaban muchos pacientes en una situación pues muy final, muy frágiles. De hecho, era el Hospital de Cruz Roja, un hospital muy antiguo que había en Málaga. Sí. Y que tenía un contrato con los grandes hospitales de Málaga, con el que era entonces Carlos Haya. Y los pacientes, cuando entraban en esa situación ya final o con una situación crónica que el hospital de agudos, que tenía que seguir cuidando y curando a personas, no podía atenderles, lo derivaban a nuestro hospital. Entonces, claro, teníamos un hospital donde había muchas personas mayores, mucha cronicidad y muchas personas muriéndose. Esa es la realidad. ¿Tú cuando eras joven médica, a ti te prepararon bien para aguantar esas situaciones de
Bueno, yo creo que va cambiando, gracias a Dios, ¿no? En las carreras que son de estar con personas, y no solo en el ámbito sanitario, sino en cualquier ámbito. El poder comunicarte bien con las personas es importante, y en nuestro caso además saber identificar el sufrimiento y soportarlo. Nosotros tampoco tenemos varitas mágicas ante el sufrimiento, ¿no? Pero sí saber estar, saber acompañar. Saber acompañar, diría yo, que es lo más importante. Nosotros intentamos aliviar todo lo posible, después intentamos acompañar otras necesidades que no solo son el dolor o los síntomas, sino una persona cuando se pone enferma son muchas las facetas que se tocan, que se trastocan, ¿no? Y intentamos estar ahí para ellos en todas esas necesidades. Y a ti sí te nota que es vocacional. Sí, ya digo que... Bueno, yo no pensaba que yo me iba a dedicar, como digo, al final de la vida. Quería estar más en el otro lado, pero al final, bueno, como digo, la vida te lleva, hay oportunidades. Alguien pensó que yo podría servir para esto. También es verdad, yo siempre cuento que estoy en los cuidados paliativos por el idioma. También, porque cuando empezó, o sea, en ese hospital de Cruz Roja, como te digo, nuestro director médico había estado en una charla que hablaban de unos cuidados especiales que se llamaban cuidados paliativos, y él volvió de unas vacaciones y dijo: nosotros deberíamos hacer algo aquí con todas las personas que fallecen. Y eligieron a un par de médicos ya de los más seniors. Yo acababa de llegar prácticamente, y mi compañera Susana Pascual, la doctora Susana Pascual, dijo: Marisa, ponte vente con nosotros a este proyecto, que toda la bibliografía está en inglés. Claro. Estamos hablando que no había internet, que no había móviles, que lo que había eran unos libros que había que comprar. Estoy hablando del año 90, 1990. Claro. Y entonces decía: y tú con el inglés te manejas y nos ayudas. Y yo: no, yo me voy a ir, que voy a hacer pediatría. Yo con mi otro sueño. Claro. Y dijo: no, tú quédate un poquito con nosotros, por lo menos hasta que esto se ponga en marcha. ¿Pero y así fue? ¿Aprendiste el inglés? Yo nací en Inglaterra. Yo soy medio guiri. Es nativa, sí, cuando hablo con ella en inglés es nativa. ¿Os habláis el mismo idioma? ¿Habláis el mismo idioma? No, y cuando hablamos entre nosotros solemos hablar en inglés. Sí, porque sí, mis padres eran emigrantes, decidieron ir a Cambridge, mira, un buen sitio. Y yo siempre cuento, yo hasta los 12 años que ellos decidieron volver, yo era Mary Louise Martin y yo era inglesa, y yo venía aquí de vacaciones pero no sabía ni hablar español. O sea que yo creo que son historias parecidas, ¿no? Tú también. Bueno, pues claro, yo vine aquí y ya te enamoraste. Ya te enamoraste. Soy 30 años de eso, efectivamente. Pero bueno, entonces, claro, tú cuando eres médica, estás en este mundo como estás comentando y demás, de ahí a Cudeca, es que ya... Claro, todo fue casi a la vez, si te digo la verdad. Nosotros, nuestra unidad, nos formamos en la primera unidad de cuidados paliativos en Málaga fue esa unidad en el Hospital Cruz Roja. No es sorprendente que, o sea, el cuidado paliativo yo me sé desde chica, o sea, lo que es, o sea, claro. Es algo que en Canadá o en otros países se oye hablar como algo muy... No sé, yo los conocí de niña. Bueno, es que en Canadá además es uno de los orígenes de los cuidados paliativos. Claro. Vale. Entonces empezó en Inglaterra, empezó en Canadá, diferentes movimientos. Si no es mucho preguntar, desde mi desconocimiento, ¿qué había antes aquí en España al no haber cuidados paliativos? ¿Cómo se trataba a esos enfermos? Pues fíjate, los hospitales grandes, cuando nos mandaban a esos señores, esas señoras a nuestro hospital, la etiqueta era cuidados mínimos. Hostia. No vea. Cuidados mínimos. No había nada, o sea, nosotros pues intentábamos controlarle los síntomas, pues el dolor con la medicina que había, que en aquel momento solo había un tipo de morfina, solo una pastilla, no había otra cosa en España. Y con eso, pues nosotros con nuestras mejores artes de lo que habíamos aprendido en la carrera y con toda la compasión posible, pues atendíamos a esas personas hasta el final. Entonces, cuando nacen los cuidados paliativos en España, nacen eso a mediados de los 90, cuando en Inglaterra habían nacido en los 60. Claro, la transmisión del conocimiento como lo conocemos ahora, que es inmediata, no era en esa época así. O sea, las cosas tardaban en llegar, ¿no? Claro, normal. Entonces, los cuidados paliativos, eso, nacen en torno a mitad de los 90, a finales de los 80 en España. Y nosotros, nuestra primera unidad fue en 1990 y en el 91 llegó a nuestro hospital Fred Hunt. Y ahí, o sea, prácticamente en menos de un año se puso en marcha este proyecto y a la vez
empezó el proyecto de Cudecán. Pero eso es el destino, que a ti te tocara... El inglés otra vez. Por eso siempre digo que el inglés me lleva a muchos sitios. Ya, el nivel es bajo a día de hoy, imagínate en los 90 en España. Claro, Sí. Claro. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién es Fred Hunt? Claro, Fred Hunt es un señor, un señor que era militar en Inglaterra, que se retiró pronto a España para vivir pues, esa jubilación dorada de las manos. No había muchos, es que tampoco había los extranjeros como hay hoy en día. Pero además eran extranjeros atípicos, porque yo nunca la consideraría yo una guiri en España, ¿verdad? Su mujer, Joan Hunt, él y Fred habían conocido todos los pueblos de la provincia, o sea, pueblos que nosotros no conocemos. Ella se quejaba de sus compatriotas que se seguían poniendo las sandalias con calcetines y que seguían cenando a las 5 de la tarde. Yo no podía entender que no fueran a un sitio tan bello como España y con tanta cultura y con tantas opciones y que no se integraran, ¿no? Yo creo que fue una gran transgresora del modelo guiri y ella y su marido disfrutaron. Pero bueno. Sí, pero se habían ido ya varias veces a pueblos de la Alpujarra y almeriense creo que era, a aprender español. Sí. O sea, con vocación realmente de integrarse, ¿no? No de quedarse en un, ¿sabes? En un gueto así de... Sí, no quería decir esa palabra, pero... Yo soy guiri lo puedo decir. Que a ver los haylos, a día de hoy, ¿eh? Sí. Bueno, ya no tanto, ha cambiado mucho, pero en esos años, claro, los ingleses vivían con los ingleses, los finlandeses con los finlandeses y se notaba bastante más. Cuando a Joan le dieron el premio, o sea, de la provincia, desde la Diputación de Málaga, que fue en Comares, ella nos guió para llegar a Comares. O sea, ella se sabía el camino y nosotros no. Claro. O sea, esa era Joan. Claro. Oye, son señales, ¿eh? Mira, las pasa por alto, pero mira qué casualidad que nuestros últimos 3 programas fue un especial en Comares. No me digas. Fuimos con el alcalde, con vecinos de allí. Con esas cuestas. Con esas cuestas. Porque era el pueblo que más casas que vendía el año pasado en el campo. Sí. Está de moda Comares, ¿no? De una manera impresionante. Es precioso, es precioso. Sí, es muy bonito. Pues sí, pues ella se sabía el camino y conocía el pueblo antes que nosotros, o sea que bueno, esa era Joan. Joan, tengo que decir que era una de las mujeres con más fuerza que he conocido. Es que era no solo una luz. Aquí la tenemos. Sí, aquí está con nosotros. Bueno, ahí la tenéis también. Yo le tenía un cariño especial a ella, a mí también, que da gusto conocerla, pero claro, ella, su marido, se pone malo y eso es lo que encadena toda la historia. Sí, es una historia muy bonita porque el cómo cuidamos nosotros a Fred, incluso cuidando a su marido, aprendimos cosas. Fue un detalle, pero en ese afán de cuidar lo mejor posible, Fred traía unos pelos muy largos y no había manera, y el hombre estaba en la cama, estaba agitado, y las auxiliares le cortaron un poquito el flequillo para que estuviera más cómodo. Error. Porque no habían preguntado ni a Fred ni a su esposa, Joan, si eso estaría bien. Claro. Y ella vino y se enfadó con nosotros. Y ella estaba muy apurada, hay que ver que hemos fallado, que lo hemos hecho por bien, en fin. O sea, hasta en esa situación de enfermedad nosotros aprendimos muchas cosas de ella. Claro. Pero ella, ella como era inglesa, conocía el sistema de cuidado paliativo, sabía lo que era un hospice, sí. Esa palabra aquí no se conocía. No, yo creo que hospice es en inglés y en español la misma, porque no hay una traducción. Lo que pasa es que tiene una connotación más negativa en español, porque hospicios a nosotros lo asociamos siempre a niños que no tienen familia, que están en una institución que no tiene como muy buena prensa. Sin embargo, realmente la palabra hospice es muy bonita, viene del latín, que significa recibir al huésped, y recibir además bajo palio, o sea, de una manera especial, recibir al huésped. Entonces, realmente no nos identifica en lo que queremos hacer, ¿no? La persona enferma es nuestro invitado y nosotros, bueno, pues ponemos como en las mejores casas lo mejor que tenemos, ¿no? Para esa persona. Y claro, su marido, así nace. Yo creo que al fallecer es cuando ella empezó, ¿no? Con bueno, fue una idea. Es que todo tiene su simbología y su sentido. En Inglaterra, cuando fallecen las personas, no se mandan flores al funeral. No, se hace una colecta y igual. La persona doliente, la viuda, tiene que hacer un bien en la comunidad en memoria de esa persona. O sea, ni siquiera para ello o para un familiar, sino en la comunidad. Y en Canadá es igual. Pues Joan vino con su colecta a nuestro hospital y ella siempre dice, yo esperaba de entregaros el dinero y se acabó, ¿no? Y entonces, claro,
hacer la institución Cruz Roja, un donativo no va a una unidad, va a la entidad Cruz Roja. Y eso lo explicamos, Joan, si tú das un donativo, nosotros no sabemos si va a llegar aquí. Y dice, bueno, pero yo es que con este dinero lo que quiero es que esta unidad, que era muy pobre, dice, pues adornarla un poco, ponerle unos cuadros, unas flores. Y entonces yo le dije, bueno, pero si quieres hacer eso, entonces lo tienes que hacer tú, tienes que ir a comprar unas cortinas o lo que tú quieras. Y nosotros después vemos de ponerlo aquí. Entonces ella siempre me dice, iba con un donativo y me mandaste a comprar cortinas, Marisa. Y yo ya quería terminar. Y además encima, como soy un poco puñetera, como ella decía, cuando vino con el retal de tela, que todavía la tengo, me la enseñó, ¿qué te parece este? Y le dije, no, esto aquí no lo podemos poner, no me parece bien. Entonces ella me dijo, sí, pues entonces vienes tú a comprar las cortinas conmigo. Exacto. Y ya empezó ahí otro tipo de relación. Claro, yo había sido de alguna manera el médico de su marido, pero bueno, ese salir, ir a comprar las cortinas, bueno, ya hablamos. Ella me preguntaba que cómo íbamos a seguir cuidando, si solo cuidábamos en Málaga, porque claro, ellos vivían en la costa, pero para atenderle la única manera que teníamos era hospitalizándolo. Nosotros ya teníamos atención domiciliaria, pero solo en Málaga capital, no había nada más. Claro. Y ella se fue con eso, y cuando ya compramos las cortinas, las mesas camillas, unos cuadros, todo, bueno, estaban las auxiliares, las que habían cortado demasiado el flequillo, estaban súper contentas, diciendo, hay que ver a esta mujer que le hicimos un error y aquí está arreglándonos la unidad. Estábamos todos muy contentos y la llamamos para que viniera a verlo. Y cuando vino yo le veía cara de disappointment y le dije, digo, Joan, te veo que no estás muy contenta, ¿por qué? Dice, es que esto no es lo que yo me imaginaba, Marisa. Y yo le dije, claro, tú te imaginas un hospice, digo, que es un centro, digo, todo adecuado, Joan, digo, pero es que eso en España no va a ser. Digo, porque en España los cuidados paliativos... No va a ser, vaya palabras que ha dicho Joan. Sí, yo le dije, digo, eso no va a ser nunca, porque en España los cuidados paliativos no vienen como en Inglaterra, desde la comunidad, con los centros especializados, digo, viene desde la sanidad pública, digo, poco a poco, los hospitales tendrán estas unidades. Ella se fue a casa y al día siguiente vino y dice, yo voy a hacer un hospice. ¿Vienes conmigo? Y así empezamos. Y además a Joan no le podías decir que no. No. Bueno, era imposible decirle a Joan que no, porque transmitía convicción. Todo empezó por el gusto de las cortinas. Sí. Que no lo vio, fíjate. Sí, pero mucho está documentado sobre Joan y sobre la historia, pero escuchado por ti. Bueno, es mucho más bonito que leerlo en un libro o es que otra cosa. Fue así. Fue así, pero luego la batalla de aquí a que en el año que estamos, que son muchísimos años de lucha, porque este hospice, o sea, estamos dentro del último edificio, o sea, el original es mucho más chico que está ahí enfrente. El suelo vino en una Navidad, o sea, nosotros nos constituimos, yo venía a mis guardias, o sea, entre aviso y aviso en el hospital, dibujábamos un logo, escribíamos un lema, pero ella era una mujer privilegiada a sus tiempos, o sea, una mujer que no había estudiado, que hizo un secretariado porque la madre vio que esa mujer tenía que despuntar y fue lo que le pudo dar. De hecho, ella tomaba las notas en esos símbolos que se hacían antes. Así como hacían las secretarias. Sí, tipografía, creo. Sí, no, pero no es eso, es para que puedas escribir para ir más rápido. Sí, exactamente. Lo se sigue usando en los juicios. ¿Sí? Claro, los juicios se siguen... Pero con máquina. Con máquina. Sí. Búscalo con la IA. Que estamos aquí todos con el nombre. Sí, taquigrafía no es. No, es otra cosa. Bueno, la cuestión es que ella terminó siendo pues jefe de recursos humanos de una compañía de 14.000 personas. O sea, de no tener formación en una posguerra en Inglaterra, donde había que levantar un país después de la Segunda Guerra Mundial. Pues en un mundo que no era de mujeres, está claro, ella acabó siendo eso. Entonces, no es casualidad que QDK sea lo que es, porque yo siempre lo digo y no es una falsa humildad. Médicos hay muchos y nada más que tenéis que dar una vuelta por QDK. Todos los médicos que tenemos son vocacionales, competentes, formados, compasivos. Entonces, pero Joan solo hay una. O sea, que es que esa capacidad de la nada
en un momento muy complejo de su vida, donde se había quedado sola, no tenía ella ¿Sola hijos. en un país extranjero? Extranjero, sin conocer el idioma. Sin conocer el idioma. Sin ser rica. Sí. Estaba bien, pero era una pensionista. Efectivamente, sí. Y bueno, tenía su mundo de relaciones en su entorno, que era Puebla Lucía, donde vivía, donde era presidenta de la comunidad, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, con una valentía. Ella siempre cuenta, después de venir y contarme que iba a hacer el hospice, que en la vuelta a casa, a Fuengirola, se tuvo que parar en mitad de la carretera, bueno, en el arcén, claro, y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? El momento de pánico, y después dijo, pa'lante, y nunca más un momento de pánico en Joan. Hay un detalle de ella, además, cuando tú hablas con alguien, ella te escuchaba palabra por palabra. O sea, yo creo que una persona más atenta, además te miraba en los ojos. Con interés. Pero verdadero interés, era una cosa increíble. O sea, tú sabes que la gente te escucha, no sé qué, no sé cuánto, pero en verdad que ella, porque estaba empapándose de lo que tú tenías que ofrecer o enseñar, porque así yo creo que como ella emprendía, ¿no? Era su forma de... Tenía un interés genuino por las personas, por el entorno, por aquí a cada persona del equipo, cómo va tu familia, esto, se sabía la vida de todo el mundo, con los pacientes, no sabía hablar español, pero ella se paseaba por las tardes, saludaba a todos los pacientes que estuvieran ingresados, fueran españoles o no, soy Joan. Pero es que se le entendía, aunque fuera una mezcla de inglés-español, es que mezclaba las dos cosas. Se le entendía. Y tenía eso, un aspecto de fragilidad, pero tenía una fortaleza increíble. Claro, pero ella, vosotros con el logo y todo eso, llegar a conseguir el terreno, que eso fue, yo creo que uno de los logros únicos de la Costa del Sol. Bueno, pues, pero fíjate que fue que eso, nos constituimos nosotros en el 91, las ideas, ella de su organización, el vecino era el abogado, pues ya llamó a su abogado. Que antes nos ha hecho famoso el abogado. Sí, Ricardo Urdiales, el presidente de nuestra fundación. Y es el presidente ahora mismo, ya que no está Joan. Después el economista de Puebla Lucía, Fernando Gil, también necesito un economista. Todos los que ella veía que iba a necesitar los iba a engañar y no le podías decir que no. Pero que eran todos, bueno, y son personas excepcionales. Sí, o sea, bueno, han tenido la suerte en la de dar fundación. con gente súper top, porque a lo mejor hubiera sido otro abogado y no lo hubiera hecho caso. Sí, pero todos le han hecho mucho caso y la han metido en su mundo. Porque eran vecinos, además. Vecinos de su... Bueno, sí, Fernando bueno, Fernando es que era el economista de del sitio donde ella vivía, ¿no? Y Ricardo su vecino, Fraser, que es un banquero escocés, bueno, que trabaja en banca en Escocia, pero que estaba aquí en Santander haciendo algo. Ella le puso en su buzón, necesito verte. Fraser creía que había hecho una clienta y cuando dijo, tengo que hacer este proyecto, necesito un presupuesto. ¿Y cómo te hago el presupuesto? Y dice, pues eso es, hazme el presupuesto. Yo te digo lo que vamos a construir, cuántos metros, todas las necesidades que tenemos, pero yo antes de anunciar esto públicamente necesito saber cuánto va a costar, porque lo tengo que anunciar con un precio. Claro. Y eso hizo. Yo le decía a Joan, pero el dinero, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y dice, eso no hay problema, eso es de la comunidad, Marisa. Y digo, ya, pero ¿cómo llegamos a la comunidad? Dice, se hace una rueda de prensa. Y digo, ya, Joan, pero a ti y a mí no nos conoce nadie. ¿Quién va a venir a la rueda de prensa? Y dice, eso no es lo importante es públicamente decir lo que vamos a hacer y a lo que nos comprometemos. O sea, así de claro. Y así se hizo. Y por eso, al poco tiempo, o sea, esto fue en el 92, nos constituimos como asociación ya. Y en el 95, en Navidad del 95, el Ayuntamiento de Benalmádena, porque nuestra primera sede estaba en Fuengirola y habíamos ido al Ayuntamiento de Fuengirola a explicarle el proyecto y a ver si tenía un terreno, pero no tenían. Pero el Ayuntamiento de Benalmádena estaba entonces Enrique Bolín, de alcalde, se había enterado y nos llamó antes de Navidad para decir que os vamos a dar un terreno para eso que queréis hacer. Fue así. O sea, los 3 años de constituirnos, que nosotros nos constituimos en el 92, en el 94 ya teníamos dinero para contratar el primer médico y enfermero que visitaban médico a los... y enfermero, todavía ni edificio ni nada. Nada. La progresión del dinero es brutal. Pero tuve que pelear con Joan porque ella quería primero contratar a la secretaria para que las cuentas estuvieran perfectas. Digo, no, Joan, primero el cuidado. No, primero la transparencia, Marisa. Y ahí estuvimos los dos al final
contratamos, pero fijaros que en 2 años teníamos dinero ya para contratar, porque esos 2 años mi compañera Susana Pascual y yo estuvimos de voluntarias por las tardes viendo a los pacientes, a los que venía John conmigo, porque ella había dado el número de su casa, no teníamos otra sede. Entonces la gente le llamaba a ella me llamaba al hospital al teléfono normal y corriente. Claro, no había móviles. No había móviles. Claro. Y me decía, Marisa, que me ha llamado fulanito, una mujer que vive en Fuengirola, que está muy mal. Digo, bueno, pues ya está. Y dice, ¿pero qué vamos a hacer? Digo, pues esta tarde iremos a verla. Claro. Y así empezamos, ¿no? Y también mucho, a principio, por lo que yo entendí, mucha comunidad internacional. Eso es lo que te quería decir, sí. que fue la comunidad internacional de la Costa del Sol, liderado por John, las que nos nos llevaba en volanda. Es que entraba el dinero, pero de una rifa, de una tarta, o sea, las pequeñas cosas que suman. Nosotros cuando estuvimos, yo cuento todas las anécdotas, como tú bien dices, Alberto, esto da para mucho. Sí. Para hacer los estatutos, pues John convocó una reunión internacional del que quisiera estar. Entonces había personas de la comunidad danesa, había personas de la comunidad inglesa, vecinos de John, había gente de una asociación religiosa española de Málaga que también se habían enterado y habían ido. Y entonces cada uno, con su cultura y con su background, ¿no? Pues aportaban. Y el español es Quijote. El español es... Yo, por ser abogado del diablo, supongo yo que es porque el español realmente no entendía lo que eran los cuidados paliativos, porque... No, Sí, pero apenas- el inglés decía, yo hago una tarta mañana y la vendo a mis vecinos. Y empezamos a recaudar fondos. Eso. Práctico, pragmático. El danés, la reglamentación y no sé cuánto, y el control, y patatín y patatán. Y nosotros que sí, que tenemos un abogado, que venga, vamos a hacer los estatutos. El español, yo conozco a fulanito, a ver si... Sí. ¿no? Y, Subcontrata. Sí, En español, no, y subcontrata. algo muy grande, y podemos estar en Marbella, en un sitio muy bueno. Entonces, Sí. ese idealismo, a lo mejor, que nosotros somos más del fogonazo a veces, nosotros lo vemos por cómo gastamos fondos, ¿no? sí. Ahora ya no, ahora ha cambiado mucho, yo Ahora ha creo, cambiado mucho, muchísimo, sí. pero estamos hablando de hace 33 años antes. Sí, pero yo creo que porque cuando yo iba al instituto en Canadá, fíjate, sé que es muchos años, ya había una obligación de hacer 10 horas mensuales de voluntariado para poder aprobar el curso. En Inglaterra también, En Inglaterra también. Entonces, claro, te enseñan claro, desde muy chica, a ser comunidad. sí, Mm. es parte de toda la parte escolar. Entonces, lo ves como algo tan normal, igual con el tema de las flores. Yo eso me pone malísimo. La gente empieza a gastar pastizales con las flores para una hora. Y todo ese dinero se podría dar a una causa. a una causa. No, incluso el concepto de la muerte en sí, en la cultura anglosajona, es diferente a la Claro. española. Pero claro, nosotros celebramos. Celebráis lo que fue en vida, ¿no? Más Efectivamente. que... Es Y aquí celebración en vida, no funeral. no. Claro. No. Entonces, Sí. son matices. Que aquí choca ver cuando en un funeral anglosajón pues está la gente de risas, de cháchara. De fiesta. Es una fiesta. Es más bonito así, ¿no? Bueno, Es más también, llevadero. también tenemos cosas buenas, ¿eh? Porque nosotros acompañamos mucho ese momento con la familia, la presencia. No, pero si yo no digo que sea malo, todo lo contrario. No, pero que también va cambiando la cultura, yo creo que de los duelos. También ya se hacen más intervenciones personales, de realmente poner en valor la vida de esa persona, de su legado. Y yo creo que vamos integrando. También somos muy mezclando. abiertos nosotros, ¿no? Que podemos integrar fácilmente Sí, lo que nos parece bueno. Pero este sitio aquí en la costa donde estamos tanta gente mezclado, tampoco hay muchos en el mundo. No, Es que la verdad es que no. en la comunidad internacional con la española, sí tener que convivir de la manera que convivimos, hemos tenido nuestros años de progresión también para aprender del uno al otro. John fue muy experta en eso. Sí. John fue capaz de aunar muchas culturas, muchas voluntades diferentes y siempre ella decía que las personas que entraban en CUDECA daban lo mejor de sí mismos, ¿no? Y quedaba igual de qué cultura, de dónde vinieran y cuál, bueno, su motivación sí, claro, transparencia y todo claro, pero que sí fue capaz de aunar ahí. Yo me acuerdo, nosotros, una de las vías de financiación durante unos años fue tener una caseta de la feria, Sí. de aquí de Arroyo, y aquello era, pues, ingleses, holandeses, españoles, todos allí en la barra sirviendo, o sea Pues que la era muy caseta de bonito. Rincón,
lo montábamos para Cudeca. Eso Cuando se hacía en Rincón de la Victoria también hubo una época que eran las diferentes organizaciones que montaban las barras. Eso. Y entonces, claro, la asociación mía de nuevos residentes extranjeros montábamos una y dábamos el dinero a Cudeca. Qué bueno. O sea que en aquel entonces se hacía así. Pero fíjate, lo curioso de eso, que empezó porque gracias a otra amiga mía, Aileen, que también es escocesa, como teníamos las dos hijas de así adolescentes y decíamos, como no hay nada donde meterles de voluntariado, pues venga, vamos a montar barra de feria. Y así aprenden a ser voluntarios y trabajar, pero un mogollón de horas gratis. El primer año, vamos, teníamos las hijas nuestras y ya poco está. más. Pero el cuarto año teníamos cola. Para ser voluntaria. Para ser voluntaria de la barra en feria. ¿Qué y todo el mundo quería ser, toda la amiga de ella, ¿no? Bueno, ser voluntario está demostrado que te mejora la calidad de vida, que bueno, te relativiza tus problemas. Que... Bueno, ahora hablamos porque es una parte que quiero. Pero bueno, vamos a terminar un poco de montar Cudeca porque es verdad que yo creo que ya a partir de un año todo el mundo lo conocía de alguna forma. Pero tú lo has dicho al principio, todavía a mí hay personas que me dicen, ¿tú en qué Cudeca trabajas? Claro, solo hay un Cudeca, lo demás son las tiendas. Claro. Tienes razón que a veces se identifica Cudeca con las tiendas y a lo mejor nosotros ahí pecamos de no explicar más lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos es yo otra creo que cosa. Sí, a veces, porque yo mismo, que me acuerdo cuando me contaste lo de las tiendas, y decía, yo me acuerdo cuando mis niñas eran chicas, quería donar los carros y cosas de esas, y nadie lo quería. Digo, pero vamos a ver, eso ya, porque no quieres el carro, no, ya compré uno nuevo. Digo, con lo que valen. Exacto, no comprendía eso. Pero bueno, y pensé que no iba a tener éxito, pero al final han tenido un exitazo. Bueno, yo le dije lo mismo a Joan, yo ya muchas veces digo, yo no sé cómo estoy en el proyecto, porque a todo le decía, claro, ella decía, tú dedícate a lo que tú sabes, que de esto me encargo yo. Pero yo le dije igual, digo, Joan, tienda de segunda mano, los españoles no compramos. ¿Sí? Claro, ahora ya ha cambiado también la cultura, es que el mundo hay que cuidarlo, ¿no? Sí. Y hay cosas súper chulas en las tiendas también. Hay que decir. Sí, en eso ayuda también un poco las redes sociales, que al final el español ve lo que se hace en el extranjero y es cierto que el tema de la ropa reciclada de segunda mano en Inglaterra... Vintage, ahora tiene un nombre bonito, es vintage. Sí, bueno, ropa vintage. Bueno, segunda mano y vintage, diría yo, porque hay de todo. Pero sí, pero bueno, también yo creo que al final, Cudeca es comunidad. Joan lo tenía claro. Ella decía, el español es compasivo, cuida a su gente, cuida del vecino. Dice, ¿por qué no va a cuidar de Cudeca? O sea, no entendía que hubiera ningún problema ahí. Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Nosotros empezamos con el 80-20, que era el 80% de la financiación de los voluntarios. Todos eran extranjeros, los que soportaron Cudeca durante los primeros 10-15 años, que se dice pronto, pero son muchos años, porque los cuidados paliativos no eran conocidos. Y además Cudeca no solo era cuidados paliativos, sino que era un hospice, que eso era todavía más raro. Son muchas cosas que la gente desconocía. Exacto. No es que no quisiese. Claro. Sí. Si no sabes lo que es un hospice... Pero... Es lo que ha dicho ella antes, el concepto de hospice en España tiene connotaciones malas, negativas. Claro. Pero a día de hoy, bueno, tenemos mucho más voluntarios españoles ya que extranjeros. La financiación a través de socios viene sobre todo de la comunidad española. Joan lo dijo muy claro en un vídeo muy bonito que tenemos de ella, que en la medida que la comunidad creyera en nosotros y se vinculara a nosotros de alguna manera, nosotros no tendríamos problemas. Podríamos seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Si la comunidad pierde el interés y no nos apoya, pues entonces tendríamos el problema. Y eso la comunidad malagueña, una vez que tú tocas a alguien suyo, y generalmente lo hacemos bien, a veces también no llegamos y esos son los casos que a veces... Tarde, es que sí, se dejan las cosas muy por el último momento, ¿no? Cuando ya... Y a veces nosotros, bueno, pues tenemos limitaciones también, ¿no? A día de hoy están llegando una media de 113 pacientes nuevos cada mes a Cudeca. Qué loco. Es que yo, una de las preguntas que te quiero hacer, desvío un poquito, pero es que la tengo que hacer. O ha subido mucho el cáncer o la gente son más conscientes. ¿Qué es lo que está cambiando que no se habla otra? No, el cáncer desde que yo empecé era 1 de cada 3 y eso no ha cambiado. Claro. Es que es una incidencia muy alta. ¿Los por qué? Bueno, envejecemos, la manera de vivir, bueno, cada vez se descubren más cosas a nivel de la genética, la inmunología, todo lo que se está desarrollando en el campo del tratamiento del cáncer, ¿no? Claro.
pero la población está envejeciendo. A más edad, más posibilidad de alguna enfermedad. Cierto. Eso está claro. El COVID también hubo ahí un retraso en diagnóstico, ese año y pico, casi 2 de COVID, hizo mucho daño en eso, en los diagnósticos también, por eso también el pico. Pero en general también los cuidados paliativos son conocidos ya. Ya es más difícil que alguien no sepa o intuya, quizá no sepa el funcionamiento, pero intuya que hay algo ahí diferente para atender el final de la vida. También yo creo que se habla mucho más claro sobre la enfermedad, el oncólogo te informa, entonces también eso te da la opción con la información a tomar tus propias decisiones. Hay pacientes que no quieren estar con quimioterapia hasta el final y prefieren una calidad de vida si el diagnóstico es el que es, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos que están entrando en ese aumento de pacientes, pero nosotros... Y además en Málaga la población sigue creciendo, que os voy a contar, que no sepáis. Sí. O sea, independientemente del general, en Málaga es que la población sigue subiendo. Claro. Cudeca tiene una población de referencia a través de unos contratos que tenemos con el sistema público de salud, en el que somos los equipos de domicilio del sistema de salud, por eso nos llegan tantos pacientes, de 1.2 millones de personas. Qué barbaridad. Claro, es que estamos atendiendo casi el 70% de la población malagueña en nuestro proyecto de atención domiciliaria. Claro, vamos por la parte médica ahora, porque es verdad que lo de las tiendas y todo eso es la forma de recaudar dinero. Claro. Pero la gente, a no ser, como he dicho antes, que tienes algún familiar con cáncer o haya sido usuario de Kudeca, ¿cuántos médicos? Aquí tenéis una infraestructura médica que es Tenemos brutal. Casi en el área de cuidar directamente, de médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, fisioterapeuta, auxiliares de clínica, tenemos más de 50 personas contratadas. Qué barbaridad. Es que hay 9 equipos domiciliarios de médicos y enfermeros que salen todos los días a visitar a los pacientes. Son personas que han decidido ir a su casa y fallecer en su casa, claro, literalmente. Eso es lo que no se ve de Kudeca. Es que eso no se puede enseñar, eso no es se puede íntimo. Enseñar, no va a haber un vídeo de la gente. No, podemos enseñar nuestras instalaciones donde tenemos una unidad de hospitalización con 10 camas, eso está en el hospice. Tenemos una unidad de día que ahora estamos decorando y para abrirla para niños, que es otro proyecto que ahora os contaré. Hay que decir también que haya tantos niños con cáncer también. Sí, mucho... pero en los niños es diferente. Los niños el cáncer es mucho menos presente y muchos son curativos. Y nosotros la incidencia de niños con cáncer va a ser muy pequeña, un 10-15%. El tipo de enfermedades que vemos en los niños son más enfermedades crónicas, más enfermedades, problemas en el nacimiento, problemas genéticos, metabólicos, bueno, la parálisis cerebral, por ejemplo. Son enfermedades más crónicas en el tiempo, pero con muchas necesidades diferentes. Y son niños que sabemos que no van a sobrevivir mucho tiempo, que en algún momento llega la fase final. Entonces ahí los cuidados paliativos empiezan muy pronto, porque intentan cuidar a la familia entera para que ellos puedan cuidar a esa persona y puedan vivir lo mejor posible dentro de las necesidades de esos niños, que son muchos. Y eso lo empezamos a hacer, lo íbamos haciendo con los equipos de adultos, pero hace 3 años, cuando murió John, nos dejó otro encargo, John, y era que, bueno, que siguiéramos cuidando, pero que algo mejor a los niños, ¿no? Su casa tenía que ser para los niños y ya hicimos el One in a Million, 1 entre 1 millón, y hicimos la campaña y conseguimos fondos para ya contratar un equipo solo para niños. Entonces tenemos, saliendo todos los 50 días, personas, hay 9 equipos, que son 18 personas ya, de médicos y enfermeros que salen todos los días a visitar pacientes. Otro equipo de médicos y enfermeros pediátricos. Son 10 equipos domiciliarios. Qué barbaridad. Son ahora mismo para atender no solo la parte esa que te dije al principio de lo clínico, sino todo lo demás. Pues tenemos ya 6 psicólogos, 5 trabajadores sociales y una coordinadora, creo, si es que se me van los números, no, 7 psicólogos, 5 trabajadores sociales, más los enfermeros de la unidad de hospitalización, que son 24 horas al día, y los enfermeros, la auxiliaria, el médico de la planta, la fisioterapeuta, en fin, mucha gente. Yo, una de las cosas que me encantó de Kudeca, o sea, cuando yo empecé a mirar dónde hacer algo para donar dinero, claro, descubrí Kudeca, así como fue, buscando, y lo que me encantó mucho era la transparencia de las cuentas y tú podías ver exactamente el dinero que tú dabas, dónde iba, ¿no? Eso era parte de lo de ellos. Pero una de las cosas que descubrí que me dejó
que me encantó era el ayuda psicológico hacia la familia, más que hacia el paciente. El paciente ya sabe que se va. Está ya en lo último, muchas veces a lo mejor ni son conscientes. Muchas veces ocurre eso, que ni son conscientes o no quieren realmente... Entonces no hay mucho en que puede ayudar aparte del último camino, pero la familia, la ayuda que dais es... Es que, imagínate, nosotros ahora mismo podemos tener 550, 600 pacientes en casa ahora mismo, bajo el cuidado de los equipos, pero el que cuida no es el equipo. Esa es la provincia. Sí, nosotros vemos toda Costa del Sol, Valle de Guadalhorce, Media Málaga, la que pertenece al Hospital Clínico Universitario, y Rincón de la Victoria. Entonces, esa es nuestra área, que tenemos un contrato con la Junta de Andalucía para atender. El problema es que, bueno, ellos nos dan X y nos cuesta el doble. Ese es el problema, porque con los 5 equipos que tenemos contratados ahora mismo por el sistema de salud no llegamos. Entonces QDK ha ido poniendo más equipos para poder llegar. Pero no solo vienen por el sistema público, si están en el sistema privado o algo, sí, también pueden llegar. Que no es que sí, pero es un tanto por ciento. Sí, no. Nosotros no distinguimos ni por nacionalidad, ni por sistema de seguro, ni si tienen fondos o no tienen fondos. Nuestra atención es gratuita. Después cada uno tiene que intentar ver cómo puede devolver a la fundación para seguir cuidando. Y en eso generalmente todo el mundo es generoso. Hay personas pues que dan la ropa, hay personas que se convierten en voluntarios de las tiendas, hay personas que se hacen socios. Para nosotros hacerse socio es muy importante porque es algo más fijo que algo que viene y va. Nosotros necesitamos vías de ingreso un poco seguros para poder programar al año siguiente si vamos a tener los fondos para poder mantener los equipos domiciliarios, ¿no? ¿Y qué supone ser socio? Bueno, la cuota es lo que tú quieras y en la manera que tú quieras, ¿no? La media puede ser, creo que estamos en una media de 12 euros al mes, pero que cada uno elige lo que quiere ser. Y es un compromiso, bueno, pues continuado en el tiempo que a nosotros nos da seguridad. Claro. Nos da seguridad. El compañero antes con el que estaba... Ángel. Me ha llegado a comentar que actualmente QDK solo en gastos necesita recaudar al año, creo que me ha dicho 8 millones de euros. Sí. O sea, fíjate la cantidad de... Por mantener lo que solo por tenéis. mantener, efectivamente. Claro, es que yo lo tenía muy claro. Somos una ONG, pero el estándar no es menor por ser una ONG. Todo lo contrario, para nosotros los cuidados tienen que ser excelentes. Y para tener profesionales excelentes, pues tiene que buscar un nivel salarial importante. Los salarios médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales no son baratos. Y por ser una ONG no van a trabajar por menos, está exacto, claro. O sea que... tienen su familia, tienen su futuro. Si queremos crear, y tampoco dejaríamos nosotros el cuidado de un familiar a un voluntario que puede venir, no puede venir, ahora estoy trabajando. O sea, ese no era el modelo en ningún momento que yo ni yo envisionamos. O sea, los voluntarios son fundamentales, o sea, QDK sin voluntario no existiría y son fundamentales en el cuidado. Para nosotros lo que da el voluntario no lo da el profesional, es algo muy especial, muy especial. Que vienen aquí también a cuidar con nosotros. nosotros. No solo son los voluntarios que están en las tiendas o recaudando dinero, aquí en el hospice hay un montón de voluntarios. Sí. ¿Y qué papel tiene ese voluntario? Pues primero tiene que pasar un proceso de entrevista, de formación, de práctica, como si estuviera haciendo un máster, y después ya ellos empiezan a trabajar y una entrevista de nuevo para valorar si realmente esto es lo que quieres hacer, te sientes seguro. No puede ser fácil saber que tú estás con alguien que no va a estar. Exacto, y después otro, y entonces eso es una carga de sufrimiento que no todo el mundo puede hacerlo. Claro. Y no es ni bueno ni malo, cada uno servimos para lo que servimos. A mí no serviría para estar ahí. Como tú me lo haces fácil, pues yo fluyo contigo, pero y con Alberto. Yo estoy muy calladito porque es un tema que... A ver, sí que me toca bastante porque fíjate que eso que has dicho de Rincón de la Victoria, mi madre, que en paz descanse, tuvo un cáncer de pulmón que luego fue a la cabeza y estuvo 1 año y medio en paliativos, pero ya quiso quedarse en casa y QDK estuvo ahí a la vera. Y creo que la chica de Rincón se llamaba Rosa, creo recordar. Sí, Rosa Cazorla. Efectivamente, que es lo que ha dicho April. Al final el apoyo que daba era casi más a la familia, los que estábamos alrededor,
que al fin y al cabo los que estábamos ahí. Sois los que cuidáis. Es que es muy difícil, lo que decía, esos 600 pacientes que pueden estar ahora en sus casas, si no tuvieran esa línea de teléfono directo con el equipo, si no tuviera el apoyo del equipo los fines de semana, que lo tenemos telefónico, que es cortito, que ojalá pudiéramos tener un equipo de urgencia, pero no lo tenemos. Es muy difícil tener un paciente que cada día va a estar peor, no va a estar mejor. Claro, y te da una seguridad porque al final tú te estás enfrentando, yo me estoy enfrentando, mi padre te enfrenta a algo con lo que no convive. Que eso es una pregunta no que conoces. Y no conoces, pero eso es algo que me encantaría preguntarte, porque a mí hay algo que me da mucho miedo, que es la muerte, como supongo que al 99% de los que estamos aquí en el planeta. Pero una profesión tan dura como la vuestra, ¿cómo os lleváis a casa o cómo os cargáis en la mochila el estar conviviendo, lo que ha dicho April, diariamente con gente que la estás viendo irse y al final incluso te encariñas de muchos de ellos? Yo no puedo hablar en general, puedo hablar cuando yo veía pacientes, que ahora hace un poco de tiempo. Pero primero por una vocación, está claro, ¿no? Es verdad que cuando hacemos la carrera todo lo que nos gusta es aprender a curar. Claro. Pero después la vida te enseña que, bueno, curar es una parte, pero cuidar es casi tan importante como curar. Pero hay una vocación de servicio. Al final, todas las sanitarias tienen que tener de fondo una vocación de servicio, creo yo. Después hay una formación que te hace sentirte bien. O sea, los cuidados paliativos, como te digo, empezamos con una pastillita de morfina, era lo único que teníamos. Ahora el arsenal terapéutico para el dolor, lo que ha crecido, lo que ha mejorado, las opciones que tenemos, eso es increíble gracias a los cuidados paliativos, ¿no? Entonces nosotros nos hacemos muy competentes, igual que el cirujano, el neurocirujano, que puede ser como el dios de la medicina, ¿no? Pues nosotros también nos sentimos competentes, y en la medida que tú haces que una persona esté mejor en su calidad de vida, también te sientes tú mejor, ¿no? El que una persona duerma bien, el que no tenga dolor, el que te diga pues pude dar un paseo, o el que te diga me he podido levantar de la silla porque no me dolía ir al cuarto de baño solo, eso es calidad de vida. No es muy espectacular, pero sí compone el día a día de muchas personas y de su familia. Y después porque es un trabajo en equipo, y a mí me gusta trabajar en equipo, entonces no te sientes solo, te sientes muy acompañado. Y después cada uno también tiene sus motivaciones personales, ¿no? Yo creo que, bueno, pues hay personas que esto le da sentido a su vida. Y para mí el tener un sentido en la vida es muy importante. Y también, bueno, pues yo tengo una cultura católica de mis padres y de mi colegio también, que me enseñó una serie de valores, una serie, bueno, lo de Inglaterra, el trabajo en la comunidad, con las monjas de caridad, donde yo hice el colegio aquí en Málaga, pues también aprendí valores, y yo creo que eso también de alguna manera es un bagaje que te acompaña, ¿no?, en estos momentos. Pero a mí, sobre todo, trabajar en equipo me parece un lujo, con diferentes profesionales con diferentes competencias que te complementan, y que el médico dentro del sistema sanitario es muy jerárquico, está todavía muy arriba. A mí me gusta más la transversalidad en la que trabajamos en QDECA. Bueno. Okay. Te dije que te iba a gustar mucho. Sí, no, si yo sabía lo que venía. No, y tampoco te creas que es que no le tememos nosotros a la muerte, como has empezado diciendo eso. Lo único que convivimos más con ella, somos más conscientes que la vida te cambia en un segundo. Y lo que te llena realmente es que esa persona se vaya sufriendo lo menos posible. Claro, que se vaya en paz, que la familia pueda acompañar con serenidad, que haya una transformación, porque el final de la vida es una transformación y una trascendencia y un cambio. Entonces, poder acompañar en unos momentos tan importantes para las personas, para nosotros es un honor. Claro, es un honor, esa es la palabra más bonita. Y Marisa, a ver, ¿cómo podemos ayudar a QDECA? O sea que podéis hablar horas y horas y horas de todas las cosas bonitas que hacéis aquí en el hospice, en las casas, en todos sitios. Está claro que la parte recaudatoria es importantísima. Sí. Pero ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué necesitáis? Bueno, pues a ver, necesitamos que entendáis lo que hacemos, que de alguna manera también seáis, bueno, pues como garantes, ¿no? Que nosotros nos sintamos acompañados en este camino, como decía John, que la comunidad sea parte de esto. Pero yo creo que ahora, Málaga os quiere con locura. Sí, yo creo, en el momento que tratamos a alguien, yo creo que entienden mejor cuál es nuestra razón de ser.
y sí nos quieren. Y como digo, la gran mayoría de las personas, en la medida de sus posibilidades, se quedan con nosotros. ¿Qué necesitamos? Pues a mí me gustaría, por ejemplo, ahora ya la lista de los deseos. Sí, ahora exacto. estamos atendiendo a niños y es verdad que los niños mueven todavía más el corazón porque... Bueno, pues complicado, es complicado. El equipo que tenemos pediátrico es una joya, Y yo creo que ahí la comunidad malagueña, tanto con los adultos como los jóvenes, necesitamos compromisos de larga evolución. Nosotros cada año sufrimos para conseguir la recaudación de los 8 millones de euros. Tenemos nuestras cuentas hechas. Y claro, cada vez crece más. Y cada vez crece más la demanda. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos proyectos que están en el cajón que nos duele muchísimo no ponerlas en marcha y no podemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que la gente del día a día pues, se haga socio sobre todo, porque eso es una manera de ayudarnos, que es como empezó Cudeca. Cudeca no empezó con yo conozco en la Milla de Marbella un terreno. Cudeca empezó con una tarta que se repartió. Pues si tú puedes dar 5, da 5, que eso llega y eso suma. Y después sí me gustaría que el mundo empresarial malagueño, bueno, pues se comprometiera. La responsabilidad social corporativa nos está todavía costando llegar. Y yo creo que Cudeca tiene proyectos lo suficientemente serios, lo suficientemente importantes, lo suficientemente fiables y transparentes como para que haya compañías malagueñas que se sientan orgullosos y que sean parte de Cudeca. Entonces, tenemos a Antonio Banderas, por ejemplo, que es parte de Cudeca, a través de la Fundación Lágrimas y Favores. Sí. Pero él ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Que sí, bueno, anualmente hace un donativo a la Fundación, desde su fundación. Entonces, yo creo que ese tipo de compromiso también nos ayudaría. La ciudadanía ayuda con sus donaciones y demás. Hay muchos particulares. Han mencionado la necesidad de que la empresa mejora, pero sí hay empresas e instituciones que sí te ayudan. Por si quieres. Pues la verdad es que sí, que hay empresas muy comprometidas, no solo con Cudeca, sino con la atención al final de la vida, como es la Caixa. La Caixa lleva con nosotros en un proyecto que ellos tienen donde generan equipos de psicólogos y trabajadores sociales que apoyen. ¿La fundación o la Fundación Caixa, ¿no? La Fundación La Caixa, desde el año 2008. Están apoyando una parte de ese equipo psicosocial de Cudeca a nivel nacional. Es un proyecto, nacional y Portugal, en fin, es un proyecto maravilloso que comprometido con el final de la vida. Y después, también está Unicaja, que también de manera ya continuada es parte de nuestra financiación. Hay empresas como Butchinger, por ejemplo, que también nos hace un concierto anual y están muy comprometidos con nosotros. O sea, sí hay empresas, pero además, me gustaría... Es porque los Butchinger, sí, que se ayuda al cáncer con el ayuno. Sí, exacto. La parte médica que hay detrás de eso. Bueno, y tiene una parte de realidad. El ayuno depurativo es bueno para el cuerpo. Yo lo hago 2 veces al año. Pues 5 o 10 días, o sea que soy muy fan de la Butchinger. No me diga eso, que yo siempre le discuto a ella el tema del ayuno. Porque yo vengo y hago el podcast en ayuno. ¿Ah, sí? Y llevaríamos otros 4 días y ese que digo, eso no puede ser bueno. Sí, una depuración es buena, o sea que... La depuración para las piscinas. Lo que no sé hasta dónde puede llegar la depuración, pues la piel, cierto elemento, el riñón, entiendo que funcionalmente sí, otras cosas creo que no. Claro. Pero bueno, en fin, no quiero dejarme nadie fuera, pero sí hay empresas, como digo, comprometidas de manera continuada, como formando parte del proyecto Cudeca. Pero hacemos también un reclamo porque hay muchas empresas medianas y no tienen por qué ser grandes, incluso pequeñas y medianas, que pueden ayudar y esa donación además tiene una bonificación fiscal. Claro. O sea que de los beneficios de la sociedad o lo que sea se puede reducir. En vez de pagarlo al Estado, mejor, ¿no? Eso es bueno, que se apoye, que las empresas, además, ellos tienen ese apartado de responsabilidad social corporativa. Exacto. Al fin y al cabo, Cudeca nace de ese compromiso comunitario social. Exacto. Vamos a hacer la de la empresa. También una de las líneas que es tan importante que la comunidad extranjera sí nos apoya ahí, son los legados. Nosotros tenemos el presupuesto que tenemos y que lo cumplimos ahora mismo gracias a los legados. Nos gustaría poder... Explica lo que es. Yo sí lo sé porque os he ayudado. Sí, la gerencia. La herencia en casa. Sí. Y de hecho, he ayudado a vender viviendas que te han dejado. Eso, sí. Vamos. Eso que hay mucha gente sola en el mundo también.
Y personas agradecidas, porque Sí. para donar algo así... Este edificio es entero una donación de una persona. Tanto lo que es el edificio, como lo que hay dentro, como su sostenimiento ahora mismo. ¿En serio? El doctor Yusuf Hamid. Uh-huh. Él es un alto, persona de referencia de la India. Él tiene un centro de cuidados paliativos en la India. Él cree en los cuidados paliativos desde hace mucho tiempo. Él tiene una formación académica en Cambridge y conoció allí a todo el movimiento de los cuidados paliativos, y cuando él se fue a la India, él montó un hospice, como 3 veces nuestro hospice, para ayudar a las personas allí en la India a morir bien. Él es dueño de una gran farmacéutica, Cipla Farmacéutica, y él su lema en la vida era que las medicinas que él fabricaba tenían que ser costeables para realmente ayudar a las personas en más necesidad. Entonces él, cuando el SIDA, fue capaz de crear un tratamiento del SIDA a mucho menos coste del que había, y él se lo vendía a África, a la India, a Asia, para poder tratar a los pacientes con SIDA. Entonces, una persona extraordinaria. ¿Cómo conoció Málaga? ¿Cómo conoció? Él vive en Marbella. Vale, okay. Claro. Y alguien le habló de que había un hospice, y él dijo: ¿un hospice? Y yo tengo uno, voy a ir a veros. Y él se enamoró de Joan, y Joan de él, porque son personas con los mismos valores, con la misma visión, muy inteligentes. Y él dice love at first sight, ¿no? Con Joan. Amor a primera vista. Sí, desde ese punto de vista más elevado, ¿no? Sí. Que es la admiración hacia una persona y hacia su legado, ¿no? Y pues el hombre llegó en el año 2010, y desde entonces ha sido un apoyo a todos los proyectos de QDK. Pues a mí me falta eso en algún malagueño o en empresas, o no sé, yo creo que QDK se la ha ganado. Bueno, desde luego trasladaremos hasta... Empresas grandes malagueñas hay muchas. Hay muchas. Empresarios también. Entonces yo creo que que es un proyecto. Además, a ver, yo tengo que barrer para casa. A veces nos comprometemos con algo de fuera, que por supuesto, ¿no? Y creo que es loable también, pero esto lo tenemos muy cerca, y es 1 de cada 3, con lo cual de alguna manera es como una inversión de futuro, ¿no? Pero ojalá que nunca haga falta, pero está claro que tenemos que estar, porque hay muchas personas que sí le hacen falta. Claro. Pero este edificio es para investigación. Para formación e investigación. Exactamente. O sea que vosotros lo estáis llevando ya también al siguiente nivel. No solamente cuidar de lo que ya sabemos que va a pasar, pero buscar soluciones, ¿no? Cuéntanos claro, y un poco pues esta manera de cuidar que está basada en los cuidados paliativos, pero ha integrado muchos elementos del movimiento hospice. Entonces yo creo que es muy rico. Y uno de los elementos principales es que para atender bien el final de la vida, los médicos hacemos una parte, los psicólogos, pero la comunidad es fundamental. Y sobre todo para todos esos pacientes que están en casa. El vecino que te hace el puchero, el familiar que está pendiente de tu familia porque sabe que está cuidando. O sea, toda esa comunidad, y eso lo tiene España todavía. Y de eso se nutre QDK. O sea, esas son las personas que después hacen un día de voluntariado, o nos entregan la ropa, o se hacen socios. Entonces, ese elemento es el que nosotros creemos que enriquece lo que hacemos muchísimo. Y los voluntarios que están con los pacientes, eso es oro. Y los pacientes lo saben. En la unidad de día, esos pacientes que dedican una mañana a estar con ellos, la peluquera, el podólogo, es que yo he visto la peluquera. Hay gente ahí, eso es vida, todos los días. Eso es vida. Sí. Nosotros siempre decimos, no podemos añadir días a la vida, pero sí vida a los días. Y el equipo sanitario tenemos un rol muy importante, pero es que el voluntario también. Claro. Y además el voluntario te habla de tú a tú. Y compartes cosas a lo mejor que son, pues no lo comparte con el médico porque, en fin, es otro tipo de relación que nutre y que normaliza y que ventilas mucho, que sueltas mucho. Sí, porque al final es más la vida real, es más mundano. Pero eso es muy apreciado por el que no tiene ya tiempo. O sea, que alguien venga de su tiempo personal a estar un rato, eso el paciente lo aprecia de una manera muy especial. Y lo que has dicho, que puede ser tu vecino, puedes tener una charla coloquial de cualquier cosa que no vas a entrar en materia más profunda. Sí, pues hablas del fútbol, de los políticos, eso es lo que pasa en la unidad de día. O sea, ahora desde el COVID lo tenemos cerrado, tuvimos que hacer una obra, gracias a la Diputación de Málaga pudimos hacer un espacio mucho más grande, y ahora lo vamos a reabrir primero para niños, que ya estamos decorándola, está muy chula, y ahora haremos una inauguración, y después volver a los adultos, por supuesto.
Entonces estamos en esa fase del proyecto, nunca estamos quietos. Yo me acuerdo de un profesor mío de Inglaterra que le dije, bueno, era cuando empezaba QDECA, le dije, cuando ya consolidemos el proyecto te voy a invitar. Y dice, entonces no me vas a invitar nunca. Sí. Ahora lo entiendo. Claro, eso sí es cierto. Pero bueno, ya llevaremos más de una hora, ¿no? Una horita rondando, pero tengo una pregunta que seguramente... Marisa, ¿tú puedes un poco más? Sí, yo estoy libre para seguramente vosotros. Seguramente April ya sepa la respuesta, pero a lo mejor habrá espectadores u oyentes que no lo sepan. ¿Por qué esa flor? Eso es muy importante. Sí. Sí. El girasol es en Inglaterra todos los grandes movimientos tienen una flor que lo simboliza a mí. Eso me parece muy bonito, ¿no? El Poppy Day, el Día de los Veteranos, Marie Curie tiene un narciso y el movimiento de los cuidados paliativos tiene el girasol. Y fijaros que el girasol en Inglaterra tampoco, pero en España, madre mía. Y además en la simbología de las flores es muy bonita, tiene dos simbologías muy importantes. Una es que dice que el girasol en el lenguaje de las flores significa o dice siempre me giraré hacia ti. De alguna manera él tiene un ciclo vital en torno al sol y entonces el ciclo de la vida, el que siempre me giraré hacia ti para un paliativista pues significa eso, estoy disponible, quiero estar aquí para ti. Pero además los girasoles en los días que están nublados, en vez de mirar al sol se miran unos al otro. Pero eso es real, esto ya no es simbología, es real, para compartir energía. Bueno, pues nosotros queremos mirar al otro para estar presentes y para compartir lo que tenemos para aliviarle en esos días nublados. Qué bueno. Qué bonito. Sí. Sí, todo lo que habla esta mujer es bonito. Bueno, no, es lo que hablamos desde QDECA. Sí. Bueno, pero eres la persona más visible ahora mismo. Soy el speaker. Efectivamente. Además, la otra curiosidad de vosotros es que sois los mismos. O sea, desde que empezó con John, el equipo inicial siguen todos, no ha caído nadie. Los patronos también siguen la mayoría, ¿no? Sí. Que mucha gente no sabe ni lo que es un patrono. Un patrono, ¿no? Que eso ayudó muchísimo al principio. Claro, y de alguna manera velan, o sea, nosotros somos una fundación ya, entonces hay un patronato, nosotros rendimos cuentas al patronato pues 3-4 veces al año y ellos son los que velan por que la misión, los valores de QDECA pues estén intactos y que no nos despistemos en nada y que hagamos las cosas bien. También estamos auditados por KPMG, estamos también de hecho, todos los años hacéis una auditoría pública sí, donde hacemos una puede la gente venir a conocerlo. Sí, y a ver las cuentas. Vamos, yo he ido más de una vez. Hacemos una presentación anual de resultados en marzo, abril y intentamos devolver a esa comunidad a la que le debemos todo, qué hemos hecho, está claro, cuántos pacientes hemos visto, qué proyectos tenemos en marcha, de dónde han venido los fondos y cómo hemos gastado los fondos. Y también estamos acreditados por una agencia que mira sobre todo la transparencia y buenas prácticas en la gestión de las ONG, que se llama Fundación Lealtad. Entonces ellos también nos hacen unas auditorías más de la gestión que hacemos y la transparencia. Intentamos y los patronos que llevan desde el principio, ese abogado, ese economista, ese banquero, pues están ahí vigilando. Bueno, también hay médicos, está Ismael es ruso. No. Es que ellos son sin ánimo de lucro, o sea que, claro, el que cobre el profesional médico, todos los demás, la gran mayoría son voluntarios. Exacto. ¿Cuánto podría aprender la empresa pública de eso? Bueno, también hay, perdón porque he hablado mucho de esos patronos, pero en nuestro patronato también hay médicos. Está el doctor Ismael ruso, que ha sido jefe del servicio de radioterapia oncológica del regional. ¿El doctor es ruso? El ruso es patrono. Mira, fíjate, yo es que hago muchísimas cosas, pero una de ellas... he hecho proyectos audiovisuales, he hecho cortometrajes y uno de ellos iba sobre el cáncer, que participamos con la Fundación Española, y el que me dejó el despacho de su casa además fue el doctor Erruzo. No me digas. Grabamos allí con él, que de hecho porque yo era amigo de su hija, que era Bea Erruzo, y me pegó un tirón de oreja, porque claro, en el cine se ficciona todo. Y el oncólogo le dijo al paciente de aquel proyecto, ahora estás en manos de Dios. Y me cogió el doctor por banda y dice, hombre, eso no lo dice. Y le digo yo, pero es que esto es cine. Digo, pregúntale a un policía que ve una película y dice, bueno, por ahí te va a escapar. Pero fue un apañado y muy buena persona que es él.
Está también Juan Sí. Antonio Astorga, que fue presidente del Colegio de Enfermería, en fin, que tenemos también del ámbito sanitario, ¿no? Y Emilio Alba fue también patrono nuestro durante desde el principio, pero después por su agenda era imposible y es consejero nuestro. En fin, que hay muchas personas importantes de la oncología y de la salud de Málaga que están ahí con nosotros también. Qué bueno. Claro. Y Marisa, hay una posibilidad, porque claro, estamos hablando de Málaga. Bueno, y Liz Parry, que no se me vaya a olvidar, por favor, Sí, es editora verdad, de Sur in es English. Sur in English, que es más famosa que... Claro, ella Sí. llevará los mismos años que... Sí, desde el ella, vamos, yo la principio. conozco hace 20 y tantos años, claro. Mucho tiempo Sí. también ligada al proyecto Cudeca y ahora patrona. Ah, Se- patrona también. que se sigue repartiendo en papel, ¿eh? Sí, sí. El Sur in English todavía se ve por ahí. Menos. Sí, sí. Menos, pero se Y sigue sigue viendo. funcionando muy bien. Sí, sí. Déjalo. La Creía que posibilidad la de... había quitado. No, no os preocupéis, entra un poquito, Sí. La posibilidad de que Cudeca se expande por el resto de España, o hay algún tipo de proyecto o hermanamiento con otras provincias en Andalucía, España. Nosotros, eso Jones lo tenía muy claro y no lo dejo dicho. Dice, Cudeca hay una. Vale. Dice, y nuestra misión, nuestra vocación, todo lo que hacemos está diseñado en un entorno también, con una historia. Como digo, yo siempre digo, en el 90 Cudeca en Toledo no existiría, porque Ya. durante mucho tiempo fue la comunidad extranjera. La situación de ahora es diferente, la administración pública, mejor, peor, pero desarrolla los cuidados paliativos dentro de su cartera de servicios. Hay personas que sí vienen a nosotros por el modelo hospice. Ujú. Entonces nosotros tenemos todos los años una formación aquí que se llama Cudeca Experience y viene gente solo a entender el modelo y después ellos van y lo traducen pues en su entorno, sus fondos, su modelo. Yo Qué creo bien. que hospice como tal, como Cudeca, basado en la comunidad, no hay en España todavía, después de Está 33 solo hecha años. aquí en Benalmádena, ¿no? Pero sí hay modelos parecidos. En Madrid están Los Camilos y Lagunas, Ujú. Centro Lagunas y Los Camilos. En Barcelona sabemos que hay varios proyectos hospice, o sea que es un modelo que puede empezar a desarrollarse un poco más ahora. Puede. Bueno, esperamos Pero que sí. nosotros con Málaga tenemos bastante ahora mismo y hay partes de Málaga que nos gustaría estar más presentes que no estamos, en fin, que ahora Claro, porque tenemos... si llegas a este rincón de la Victoria, todo falta la exergía, Imagínate, falta la... hasta- sí. Bueno, porque Nerja. ahí ya el sistema público tiene sus equipos, pero Sí. a veces, se quedan cortos y igual que nosotros ponemos un poquito más en esta zona, pues ver si pudiéramos poner un poquito más en otras zonas, ¿no? Claro, claro. A ver cómo hacer la última pregunta, porque aquí está clarísimo, ¿eh? Lo que ha dejado esta mujer. Bueno, yo creo que a no ser que hay algo que quieres añadir, Marisa, que ha quedado, yo No, creo que hemos cubierto todo. Agradeceros porque que seáis nuestra voz también ha sido muy importante a lo largo de nuestra historia. O Sí. sea, los medios también nos han querido y nos han ayudado, ¿no? Entonces vosotros hoy pues seguís esa línea de ayudarnos y de ser parte de Cudeca. Mira, No yo lo perdáis el intento. interés en nosotros, ya lo Es sabéis. verdad Ya que- os lo dijo, ya os lo Sí. dijo. Sí, es verdad, lo malo de cuando eres un poco solidaria, te vienen por todos lados Sí, buscando. hay muchas necesidades también. Hay mucha necesidad Muchas. en todos sitios y hay que ayudar, está claro, y yo lo intento, pero cuesta llegar a todos. Sí, hay una cosa que tengo que agradecer yo a Cudeca personalmente, que fue el premio Joan Hunt. Sé que ella, su legado Sí. que ha dejado, que son los premios. Cuéntanos un poco eso. ¿Cómo Bueno, es? pues esa fue una iniciativa maravillosa de la Diputación de Málaga. Una vez más, la verdad es que ellos nos ayudan y están muy cerca de nosotros. Igual que todos los ayuntamientos, también debo Sí. decir, las instituciones públicas están cerca. Y fueron ellos los que nos propusieron, bueno, cuando falleció John, intentar mantener la memoria de su legado y de su nombre a través de estos premios, donde se agradece a la comunidad extranjera residente en Málaga todo lo que hacen en diferentes ámbitos. Yo, verdad, me quedé flipada Pero es cuando muy me lo contaste, tío. Pero es muy Qué bonito. idea más bonito, es muy sí. bonito la iniciativa, yo creo, porque es verdad que Málaga es no sé cómo decirlo, pero bueno, una mezcla Sí. muy interesante de personalidades y de culturas y de maneras de hacer, ¿no? Entonces, pues no se da en el ámbito de la cultura, del emprendimiento, ayuntamiento, en fin. Bueno, y y cada vez hay April estaba ahí nominada. Y nos hacía Es mucha verdad. ilusión. A mí me hacía muchísima ilusión. Y tú sabes que yo trabajo mucho cómo integrar la comunidad Sí. internacional. Además, ya estoy cogiendo una manía a la palabra extranjero,
que no me gusta usarlo. Entonces diremos Kiri, entonces. Yo ya voy a decir el nuevo malagueño. Vale. El nuevo malagueño, es que al final, porque no somos malagueños, nunca voy a ser malagueño. La gente dice, ¿tú llevas aquí tantos años y eres de aquí? No, yo soy canadiense, nunca voy a ser de aquí. Y hasta que me dejáis de llamar Kiri, no seré malagueña. Con lo cual, pero hay almas malagueñas, sí, a lo mejor, ¿no? Entonces, claro, es la generación de los nuevos malagueños. Entonces, somos los que estamos aquí por decisión. Nos encanta, enamoradísimos todos. Sí. Bueno, ya te conté y ya contaré en el futuro otros proyectos que estoy trabajando para esa integración. Porque después de 30 años, pues algo tienes que decir, como que aportar, integrarte, ¿no? Pero bueno, claro. Los premios es un legado muy bonito. Empecé por eso, por el TMS, pero también, Marisa, tú siendo, o sea, esta es la última pregunta, siendo tú, no Joan Hunt, digo Marisa, aparte de QDECA, ¿cuál es tu legado? O sea, ¿hay algo en todo esto que te quedó? Esto es algo que he hecho, yo me siento súper orgullosa. Yo es que no lo siento como un logro personal, de verdad, que es un logro de mucha gente. Susan Hannam, que también es patrona y fue la primera enfermera que está en QDECA, y ella y yo vivimos aquí en Benalmádena. Sí. Y en los fines de semana, cuando pasamos por aquí, estamos juntas, miramos al centro, porque pasamos por la calle y vemos el centro y decimos, uff, ahí están ahora 10 personas cuidándose, después están todos los que están en casa, y nos sentimos muy orgullosas de eso. Eso está genial. Pero es eso, las oportunidades que te da la vida, el fluir con ella, el que Joan apareciera, dijera, veniros conmigo y aquí estamos, ¿no? sin creer en que eso es posible. ¿Cómo es? ¿Retén de tela? Eso sí, yo siempre digo la cadena de compromiso que Joan fue capaz de ir enganchando, porque cada persona que tocaba, al final, el alcalde de Benalmádena, el que nos dio el terreno, Enrique Bolín, decía, vosotros lo que queráis me lo decís, pero no me traigáis a Joan Hunt. Que a Joan no le puedo decir que no. Claro, que es verdad que con esa carita no le puedes decir que no. Y esos ojos azules, ¿qué tiene ojos azules? Y un sentido del humor y una risa espectaculares. Totalmente. Entonces es esa sensación de equipo, de legado, porque esto es trabajo de mucha gente. Sí. Y es muy, bueno, te sientes orgulloso, claro, de lo que es QDECA. Qué bien. Qué bueno. Pues hija, que sigues tú muchos años más porque lo estás haciendo genial. Bueno, tu equipo, evidentemente. Quiero agradecerte enormemente que estés aquí. Ha sido un placer. No ha costado agendar así un poquito, pero bueno, al final eso es normal también en mi mundo y la tuya seguramente. Y Alberto, pues pedirte una canción para terminar el programa. Wow, una canción. Sí, algo que esté en Spotify, póngalo fácil. Es que yo me encanta de todo. ¿Qué tal Don't Stop Thinking About Tomorrow, Fleetwood Mac? Vale, ahora sí, lo he cogido al final. Pues un poco el futuro, que pensemos en positivo en el futuro, a ver lo que viene. Muy bien. Es animoso. Espero que mucha gente sea generosa escuchando esto y quieran ayudar a QDECA, que también. Sí, que aprendamos a vivir bien el día a día, que la vida es un regalo y exactamente. En algún momento se va. Sí. ¿Cómo has dicho que era el tema de Fleetwood Mac? Don't Stop. Don't Stop. Thinking About Tomorrow. Sí, pero creo que se llama Don't Stop. Vale. Que últimamente Fleetwood Mac me gusta mucho. A mí me encanta también. Y esa es muy positiva, que es lo que tenemos que terminar en alto. Niño. Sí, lo tengo aquí. Ya está. Mi último mensaje, ¿puedo mirar a la cámara? Sí. ¿No? Que ahora que está como muy de moda y las noticias que si el grupo Tremont, el Tivoli, el no sé qué, pues que el grupo Tremont se anime y uno de los trocitos que se lo ceda a QDECA para, ¿no? Ya por pedir, pedimos, claro, ¿no? Claro. Te lo tenemos ahí al lado. Claro. Mira si van a salir terrenos de ahí. Sí. Pues un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, April. Elena, gracias. Venga, allá que suena.